Pregunta si se escucha. Dios lo bendiga. ¿Se escucha? Sí, sí se escucha. Amén. Que Dios me lo bendiga. En esta noche vamos a dar comienzo a la clase y nos habíamos quedado en el capítulo 2 del libro, que viene siendo la página 29. En este momento ya nosotros habíamos estudiado donde Newman le había dado el comienzo de los 7 principios para a manera de un pastor. Y habíamos estudiado en la página 27 del mismo que decía: conozca la condición de su rebaño. En ese principio de conocer la condición de su rebaño, pues le estaba comparando el rebaño con la persona donde él tenía que estar. Ahora. ¿Se escucha? Yo espero que sí. Sí, se escucha, se escucha. Sí, dijo que sí. Ok, perdonen el ajetreo, aleluya, las cajeras, ¿verdad? Pero en esta noche, como había dicho primero, estamos entrando en el segundo capítulo, pero ya en este segundo capítulo, antes ya Newman le estaba dando, le había dado ya la primera forma donde a principio, forma del pastor. Conozca la condición de su rebaño. Cuando hablaba de conocer la condición de su rebaño, él comparaba el rebaño físico con las personas que usted iba a estar empezando a trabajar. Entonces, esa condición de su rebaño debía de estar atento a la situación de las personas que están sobre él, tanto como la situación del trabajo. Es decir, que a manera de un pastor, Newman le estaba diciendo que él tenía que estar pendiente a las ovejas. En el caso de usted, tenía que estar pendiente a esas 9 personas que estaban bajo su cargo. Entonces él tenía que saber que cuando él conozca la condición de su rebaño, uno de los datos importantes era que que él debía estar al tanto de la situación de las personas que están bajo él, tanto como de la situación del trabajo. Lo segundo, conozca sus ovejas una a una. O hablaba de individualmente. ¿Sabe? Que oveja por oveja o persona por persona. Cuando estaba narrando la historia, al principio vemos que cuando Newman llegó a donde estaban las ovejas, él pensaba que ya con llevarlo allí, él lo que estaba pendiente de que no era lo que le estaba enseñando, sino que aquel preciso momento donde él estaba edificando las ovejas una por una, le sellaba las patas, le sellaba las orejas, las fosas nasales, le echaba aceite. ¿Por qué todo esto?
porque era cómo él tenía que interrelacionarse con sus ovejas. Es decir, que a la manera del pastor, la primera función, que era conocer su rebaño, él tenía que interrelacionarse con cada una de sus ovejas. Como estoy dando la clase hoy, hay una hermana nueva, estoy tratando de diluir en la primera parte del capítulo con esta otra segunda parte. Después ya va a tener que leer el capítulo para poder entender de lo que estoy hablando. Dice el Señor. Segundo punto dice: conozca a sus ovejas una por una, individualmente. Es decir, que cuando usted escucha esto, pues cuando usted está escuchando estas palabras, él pensaba en las ovejas, pero entonces Newman lo lleva a las personas. A cada persona, él tenía 9 personas bajo su cargo y él tenía que estar pendiente a cada una de ellas individualmente. Tenía que relacionarse con las personas de una manera regular, o sea, constantemente. Y mantenga sus ojos y oídos abiertos y pregunte y resuelva. En otras palabras, él tiene que mantener sus ojos y oídos abiertos. ¿A qué? Tiene que estar en sus ojos y sus oídos abiertos a cualquier situación que hubiera sucedido en aquel momento con sus empleados que él tenía. Newman lo estaba enseñando en base a las ovejas, para que cuando él llegaba a donde estaban las ovejas, él las chequeaba una por una. Pero esta enseñanza era para que él pudiera tener entendimiento de cómo tú tienes que bregar con cada hermano dentro de la iglesia. A veces nosotros, y el Señor, viene un hermano a la iglesia y se ausenta una semana y no nos preocupamos por preguntar, ¿verdad? Tal vez el pastor no ha podido o no se ha dado de cuenta, porque el pastor conoce las ovejas, ¿verdad? Pero puede haber una situación donde la persona no ha llegado a darle a uno cómo se encuentra, si está ausente porque está enfermo o porque salió por Estados Unidos, cualquier situación, pero el pastor debe tener conocimiento, como también en este momento usted tenía que tener conocimiento de esos 9 empleados que él estaba a cargo. Por lo tanto, esas 9 personas que estaba a cargo, que Newman le estaba diciendo, él tenía que estar pendiente de esas 9 ovejas, como cualquier departamento de la iglesia. Por ejemplo, si usted es presidente de caballeros, pues usted tiene que por obligación relacionarse con los hermanos de su sociedad. La presidente de las damas, la presidenta misionera, cada cual tiene que estar ocupado en esa comunicación con el miembro de la sociedad. Aquí lo está ilustrando a Ted, que él lo hacía con sus ovejas, a tal grado que pudimos ver que cuando Ted al final del capítulo, o antes de terminarse el capítulo, él dice: pero ¿cuándo va a darme el primer principio? Pero ya pedí el primer principio. Y, pero ¿cómo que me está diciendo? ¿Qué me perdí? Me está diciendo. Pues cuando fuimos al tejeno, cuando fuimos a ver las ovejas, eso tienes que leer el primer capítulo, porque cuando ellos fueron al rebaño, él no entendía que ya él le estaba enseñando el primer principio desde que llegó a aquel lugar. Pero él se le pasó por alto, usted no lo podía entenderlo. Entonces, quiere decir que en la página 27, cuando dice a la manera de un pastor, conozca la condición de su rebaño, es el primer principio. Y los 4 puntos que están ahí tienen que ver con ese primer principio. En la parte 2, donde entra, descubra el estado de su oveja, en la página 29, ahí entra las primeras 2 páginas, las vamos a pasar por alto, entran como en una subasta. Entonces, pues usted al siguiente día lo llevan a la subasta y le va a estar enseñando cuál es
aleluya, el segundo principio. En este segundo principio, cuando llega a la página 31, a la parte de abajo, donde dice después que el subastador hubo dejado constancia de la venta del animal, casi todos los rancheros presentes sacaron un papel del bolsillo, escribieron unas pocas líneas en él y se lo volvieron a meter en el bolsillo. Newman continuó: hacer una oferta es la parte fácil. Cada pastor ha hecho su tarea antes de venir aquí al centro de subasta. Verifican los precios de cada animal y esperan hasta que aparezca el lote de animales para ser subastado, que a ellos les interesa. La cuestión es que ellos suben y que vienen, saben a qué vienen aquí, ¿saben? Cuando usted llega a una subasta, esa es la ilustración que le está dando. ¿Qué es una subasta? ¿Cuántos han estado aquí en una subasta? Cuando están subastando cajos, cuando están subastando animales para comprar, pegan a ofrecer, yo doy 50, yo doy 100, yo doy 80, yo doy 2,000 pesos. Están subastando, ya sea cajos, ya sea animales de diferentes granjas, vacas, caballos. Pues, en este caso estaba en una subasta de ovejas. Pero ¿qué hacían ellos antes de la subasta? Antes de la subasta ellos iban a ver las ovejas para ver cuáles estaban en las mejores condiciones, para ver cuáles eran las mejores. Exacto. Para ver cuál era el precio. Todo esto, todas estas personas que estaban interesadas a comprar las ovejas tenían que saber la condición de esa oveja. Porque si tú ibas a comprar una oveja con unas malas mañas, entonces esa oveja con malas mañas venía y te enseñaba las ovejas tuyas. Entonces te dañaba tus ovejas. Porque hay ovejas que tienen malas costumbres. Hay, como los cabros, también tienen malas costumbres. Pero las ovejas, ¿cuáles malas costumbres puede haber en una oveja? Pues simplemente hay ovejas que le gusta maltratar la más fuerte, maltratar a la más débil. Las empujan, con la cabeza le dan a la otra. Se van a buscan la forma de escapar del patio donde ellas están ellas guardadas. En ese rebaño, pues ellas tienen una cerca, pero entonces esas ovejas con malas mañas, y aquí da la ilustración de una que buscaba la forma de escapar por debajo de la cerca. ¿Cuántos leyeron el capítulo 2? Uno más nada leyó el capítulo. ¿Leíste parte? La subasta. Yo lo leí. ¿Ustedes lo leyeron allá? Sí, yo lo leí. Muy bien, pues vamos a seguir. La subasta, usted ha estado en la subasta, ¿verdad que sí? Los de allá. ¿Saben lo que es una subasta? Sí. Amén. Sí. Entonces, cuando Newman llegó allí con Ted para enseñarle estas estrategias, pues esas estrategias él las tiene que aprender qué hacer cuando él llegue al trabajo de él, a trabajar con aquellas 9 personas que estaban a su cargo. Por lo tanto, también nosotros los vamos a aplicar cuando llegamos a la iglesia. Los líderes, los que son líderes, tienen que aprender a trabajar con su rebaño, con esas personas que están bajo su cargo. Tanto los presidentes de jóvenes, los presidentes de niños, los capitanes, etcétera, damas y caballeros. Ahora, ¿por qué es tan necesario conocerlo? Vamos a ir a la página 33 y el hermano Ryan me ayuda con la lectura. Nos vamos por donde dice, ¿y qué es eso, verdad? Amén. ¿Y qué es eso? Pregunté. Vamos y te enseñaré. Página, ¿qué era?
33. 33. Página 33. Veamos los corrales donde guardan las ovejas. Una vez más, Newman echó a andar con... En la 33 no dice por qué está buscando sus ovejas, Página porque está 30. buscando ovejas sanas. Dale, sigue un poquito más. Ay, espérate. Ahí. Es que a mí no me sale por página. Ok. Eso. Sí, sí. ¿Por qué eso es importante? Pregunté, evidenciando mi ignorancia del asunto. Porque tú estás buscando ovejas sanas que sean productivas. Eso es así. Como pastor, tu elección de ovejas puede hacer que el manejo del rebaño resulte más fácil o más difícil. Si no eres cuidadoso con lo que compras, puedes estar heredando los problemas de otros. Pensé por un momento y dije, supongo que eso es igual que la selección de un equipo de fútbol. Cada equipo es muy cuidadoso en cuanto a los jugadores que elige, porque el que acierte a tener el mejor equipo, ese es el que por lo general gana. Esa es una buena analogía, respondió Newman. Gracias, repliqué. Entonces, ¿qué es lo que debo buscar en General Technologies para asegurarme de que tengo un equipo saludable y productivo? Muy buena pregunta. Eso demuestra que estás pensando, dijo Newman. Volviendo a cuando yo era un gerente, siempre procuré que todo aquel que entrevistaba era idóneo para la compañía y también para el puesto vacante. También quería estar seguro de que los empleados existentes eran los apropiados para las posiciones que ocupaban. ¿Cómo hacía eso usted?, pregunté. Newman sonrió. Del mismo modo que cada oveja tiene su propia forma o contextura, así sucede con cada persona en la compañía. Por eso me dedicaba a examinar su forma para asegurarme de que era la adecuada. Pensé por un momento para ver si podía entenderlo correctamente. Está bien, dije al fin, acepto. ¿Qué quiere usted decir con eso de examinar su forma para asegurarme de que es el adecuado? No se puede meter en los problemas haciendo eso. No se puede meter en problemas haciendo eso. Newman se subió a lo alto de la cerca y sacó una hoja de papel de uno de sus bolsillos. Luego me hizo señas para que me uniera a él. Entonces escribió las letras SHAPE de forma vertical a lo largo del lado izquierdo de la hoja de papel. Estas son las cosas que yo busco para asegurarme de que no estoy intentando meter una estaca cuadrada por un agujero redondo, dijo. Bueno, aquí estamos viendo que en estos momentos Newman comienza a decirle a él unas estrategias que son para poder entender que esa persona que él está escogiendo para una vacante o para una posición dentro del trabajo tiene que ser idónea para ese trabajo. Tiene que saber las funciones que él está realizando para poder ponerla en esa posición. No es coger a cualquier persona. Nosotros, los pastores, los líderes de las sociedades, como Ted ahora, si él iba a escoger una persona para algo dentro de ese trabajo, él tenía que escoger la persona adecuada. Entonces, él dice, fíjense cómo él se lo explica. Dice, estas son las cosas que yo busco para asegurarme de que no estoy intentando meter una estaca cuadrada por un agujero redondo. Eso es imposible. Yo poner una persona que los voy a poner a trabajar en la oficina como secretaria y que no sepa escribir maquinita o que no sepa utilizar una computadora. Imposible. O una persona que no sepa leer.
Yo no la puedo poner en la oficina. ¿Me están entendiendo? Eso mismo pasa aquí. Pues las personas todos los días tenemos que aprender algo nuevo. ¿Por qué? Para poder desarrollarnos y llegar a donde Dios nos quiere llevar. Porque Dios quiere. Pero, ¿qué estoy haciendo yo para poder llegar a donde Dios quiere? ¿Cuál es la parte mía? Pues que están haciendo lo primero, estudiar. ¿Qué tuve que yo hacer para poder estar hoy aquí? Pues tuve que estudiar, prepararme primero. Porque yo no puedo dar a comer a nadie si yo antes no comí. ¿Qué quiero decir? Una vez una persona comenzó a estudiar la Biblia y vino donde mí a enseñarme él, pero él nunca se había sentado en los bancos para estudiar la Biblia. Nunca había cogido clases bíblicas y quería imponerme una enseñanza que era antibíblica lo que me estaba diciendo. Pero yo dije, cuando tú te sientes ahí y me escuches y puedes aprender, entonces yo te puedo escuchar. Pero en estos momentos tú me estás diciendo un sendo disparate a la quinta potencia que yo no puedo aceptarlo. ¿Por qué? Porque tú nunca has estado en una escuela bíblica. Tú nunca has estado compartiendo en los estudios dentro de la iglesia. Tú me estás hablando a mí de que tú estás empezando ahora y me quieres imponer algo que no es. No voy a entrar al tema porque no viene el caso, pero le estoy demostrando que usted está recibiendo una información de que él tenía que conocer quién era la persona idónea para ese lugar donde él necesitaba. Ok. Otra cosa que le dice, y el Señor le dice aquí en la página 33, además dice, del mismo modo que cada oveja tiene su forma o contextura, así sucede con cada persona en la compañía. Por eso me dedicaba a examinar su forma, la forma de esa oveja que estaba allí. Él las observaba primero. ¿Cuáles eran sus actitudes? Si eran buenas o eran malas. Como le expliqué, hay ovejas que le gustan empujar, cabecear las otras, o quieren la costumbre de cambiarse de cercado, y lo que le trae son problemas al dueño. Pues también eso pasa en las iglesias. Hay personas que llegan a la iglesia y ven lo malo, o ven las cosas, ven cosas que son negativas y rápido critican, pero no saben el porqué de las cosas. Aquí le está enseñando a examinar su forma para asegurarse de que era la adecuada. Después dice, ahora vamos a entrar en esas cosas que era necesario examinar a esas ovejas, ¿verdad? Nosotros estamos aquí y hoy vamos a ver una de esas cosas, era las habilidades. ¿Cómo yo puedo saber las habilidades que tienen cada uno de ustedes? ¿Cómo son las habilidades que ustedes tienen? ¿Y cuáles eran las habilidades que tenían lo que le estaba presentando Newman a Tech? ¿Qué habilidades se refiere? Vamos a dar lectura. Página 34, donde dice habilidades. H, habilidades. Primero quiero estar seguro de que cada persona cuenta con el conjunto de habilidades necesarias para cumplir con la tarea. A veces ellos las pueden aprender en la tarea. Otras veces tienen que tenerlas desde el momento que llegan al puesto de trabajo. Eso depende de la posición. Lo que quiero decir es que siempre procuré poner a las personas en el lugar donde pudieran usar sus fuerzas y no sus debilidades. De modo que el primer paso es conocer y entender las habilidades de los individuos en tu equipo o de las personas que están a punto de incorporarse al mismo. Amén. Es decir, que lo primero que le estaba enseñando era reconocer las habilidades de cada uno de los que estamos aquí presentes, de los que están escuchando
por Zoom cuáles son las habilidades que ustedes van a estar viendo en esas personas que están en su equipo de trabajo, ya sea en la iglesia, o en las diferentes sociedades, o en el trabajo respectivo que tengan. Entonces, esas habilidades dice que se pueden adquirir en la tarea o durante el tiempo que esté trabajando o está empezando a trabajar allí. Hay personas que aquí cuando llegaron a la iglesia no tenían el mismo conocimiento que tienen hoy. ¿Por qué? Porque ha transcurrido un tiempo y ha ido absorbiendo los mensajes que está dando el pastor en la iglesia, están absorbiendo las palabras que están dando los líderes de la iglesia, los maestros de escuela bíblica, todo ese material. Pues hay unas habilidades que ha ido adquiriendo. Esas habilidades que ha ido adquiriendo, ese conocimiento que ha ido adquiriendo, es lo que va a ayudarnos a trabajar con todo la iglesia en general. Es decir, que necesitamos, dice el Señor, estar unidos primeramente y conocer, aprender las habilidades de cada una de ellas. En la segunda parte, el corazón. C, corazón. C, corazón. Tus habilidades reflejan tus capacidades, pero tu corazón refleja tu pasión. Me explicó Newman. No hay nada más conocido y común que una compañía llena de empleados brillantes y talentosos, pero completamente desmotivados para hacer su trabajo. No importa cuán fuerte seas en un área determinada, si no estás motivado para usar esa fortaleza, de manera que estoy muy interesado en saber por qué se apasionan los que forman mi equipo de trabajo. Si puedo ponerlos en áreas que reflejan sus pasiones, llegarán a trabajar con prontitud y con ganas. Empezarán a pensar en su trabajo más como una causa que como un lugar donde obtener un salario. Eso hace que todo sea diferente. Amén. Es decir, que aquí en este segundo punto, el primero era las habilidades, conocer las habilidades. El segundo punto es conocer el corazón, con la pasión con que está trabajando. Cuando aquí habla, dice el Señor, vamos a utilizar el ejemplo de los discípulos. Página 35. Los discípulos estaban con Jesús. Él era el buen pastor, como predicaba nuestro hermano el domingo. El buen pastor da la vida por sus ovejas. El buen pastor está pendiente a sus ovejas, dice el Señor. El pastor dice aquí que le enseñaba a los discípulos y ellos lo que aprendían, eso era lo que Jesús le enseñaba, ellos lo aplicaban, pero eso lo hacían porque tenían pasión por la causa. ¿Por la causa de qué? Por la causa del evangelio. Todos los que estamos aquí tenemos una pasión por la obra. Estamos estudiando la palabra porque tenemos pasión y Dios conoce el corazón de nosotros. Por eso estamos sacrificando tiempo, porque todos los que estamos aquí, los que están por Zoom, este tiempo lo pudieran estar ahora mismo sentados en la casa viendo la televisión o comiendo comida, haciendo algo, pero están sacrificando tiempo. Aquí hay uno que está enfermo, pero está aquí, dice el Señor. Pero ¿qué? Está sacrificando tiempo porque está apasionado por la causa del evangelio. Esta última frase que dice ahí, en ese párrafo, empezarán a pensar en su trabajo más como una causa que como un lugar donde obtener un salario. Por eso estamos aquí. Aquí no estamos ganando dinero. Yo tampoco me gano nada aquí, pero yo estoy ganando, haciendo riqueza en el reino de los cielos, donde el orín y la polilla no corrompen. Es donde mejor me pagan, dice el Señor. Porque el tiempo de nosotros, aleluya, para el mundo no significa nada, pero
venga hermano Julio, que viene de allá arriba de su casa hasta acá, hasta Moca, hasta el bajo centro, coge, ¿cuántos barrios? ¿3 o 2? ¿Ah? Cuchilla, pues viene de Cuchilla hasta acá, pues se coge un ratito para llegar hasta acá, como 10 minutos 15, y más lo que tenga de vuelta, más 3 horas que llevas aquí. Hello, Dios está mirando eso, porque lo hacemos por la causa, porque el conocimiento que usted quiera aquí, el tiempo que usted tiene aquí, tomando esta clase y las otras, es lo que te va a ayudar cuando vayas allá afuera, cuando te vayas al supermercado, cuando vayas al trabajo. Este conocimiento lo van a ver ellos en tu pasión por las cosas de Dios, en tu forma de aleluya, darte para las cosas de Dios. Los discípulos tuvieron recompensa. ¿Cómo murieron? Unos murieron crucificados, apedrados, en las cárceles, degollados, acechados como Isaías. Aleluya. Esa fue la paga de ellos. No esperemos algo mayor. Ahora el evangelio aquí en Puerto Rico es más tranquilo, pero vete para África a predicar, que cogieron a los cristianos y los metían en una zanja vivo y le tiraban madera y los quemaban vivos. Representa a Cristo. Y eso estamos hablando no de 50, 10 o 200 años atrás. Estamos hablando de 5 o 10 años atrás. Y que todavía están pasando. Vete a Siria, donde cogen a los cristianos y los degollan por llevar el mensaje. Vete a China y ve, Señor, en Nicaragua. O sea, estamos viendo situaciones difíciles. Nosotros en Puerto Rico hemos tenido la bendición que no hemos tenido que pasar por esas condiciones. Pero aquí, gloria al Señor, los discípulos tenían corazón. La iglesia tiene que tener corazón, tiene que tener pasión, tiene que tener vocación. Ahora le digo, ¿qué es vocación? Un maestro cuando daba la clase antes, 50 años atrás, y no le pagaban por la enseñanza, tenía vocación. No le pagaban. Enseñaban de gratis. Hoy si no te pagan 24,000 pesos anuales, no trabajas. Quiere decir que para la obra del Señor nosotros estamos aquí por vocación, porque lo amamos, porque estamos apasionados por las cosas de Dios. El tercer punto, ya vimos las habilidades, el corazón. Ahora vamos a ver la actitud. Actitud. Nunca se puede recalcar esto demasiado, dijo Newman. Tú quieres contar con personas positivas que dicen, lo podemos hacer. No me dan ganas de elegir entre el talento y la actitud. Prefiero la actitud en todo momento. ¿Por qué? Pregunté. Primero, porque las personas con una buena actitud son por lo general jugadores de equipo. Segundo, tienen generalmente un espíritu dispuesto a que los enseñen. Las personas con actitudes negativas tienden a ser llaneros solitarios. No puedes enseñarles nada. Puedo entender eso de preferir la actitud por encima del talento en un mundo ideal, contesté. Pero, ¿qué si la persona con actitud negativa es la de mejor rendimiento en el trabajo? ¿Qué hace usted entonces? Newman hizo una pausa y luego respondió. Usted te deshace de él. Pero si usted se desprende de aquel que aporta el mejor rendimiento, dije, el nivel de resultados del equipo baja. ¿No sería mejor ayudar a esa persona a desarrollar una actitud más positiva? No, porque las personas con actitud negativa no tienen un corazón dispuesto a aprender. Digo el Señor. Una persona con una actitud negativa. Ahorita él va a estar tocando cuando las ovejas
estaban en el rebaño, había una que tenía una actitud negativa. Y esa actitud negativa, ella oprimía a las otras. Y lo que ella hacía, las demás lo practicaban también. Es decir, que estaba dañando a las demás. Hay un refrán que nos decimos aquí en Puerto Rico, que una papa podrida daña a las demás. Entonces Ted le está diciendo, Newman le está diciendo, esa es, sácala. Tienes que sacarla esa, porque tiene una actitud negativa. Y él prefería una persona con una actitud positiva que todos los talentos que tuviera. ¿Ven qué cosa? Una persona en un trabajo donde hayan 20 personas y tiene una actitud negativa, te va a dañar el efecto. Va a estar todo el tiempo diciendo lo negativo, lo que está malo, quejándose. Y te va a dañar las demás. ¿Por qué? Porque el comentario negativo lo que hace es difundir negatividad también en los demás. Y aquí le está hablando que tiene que tener una actitud positiva. Prefiero, dice, actitud en todo momento. Prefiero la actitud en todo momento. ¿Por qué? Pregunté. Primero, 4 puntos. Perdón, dos puntos bien importantes. Primero, porque las personas con una buena actitud son, por lo general, jugadores de equipo. O sea, son personas que les gusta trabajar. 1, 2. Segundo, tienen generalmente un espíritu dispuesto. El que tenga espíritu dispuesto es que porque tiene disposición para trabajar. Vemos, y el Señor, los espías que fueron a ver las tierras prometidas. Habían 12. Los 12 vieron lo mismo, pero de los 12, 10 regresaron con un informe negativo y vieron lo mismo. Pero solamente Josué y Caleb, con ese espíritu positivo, vieron aquellas gigantes como enanos al lado de ellos. Porque si Dios está con nosotros, nos va a ayudar a pelear la guerra y a ganar. Porque estaban confiando en quién, en ellos. Estaban confiando en Dios. Entonces los demás, por eso que tenemos que tener actitudes positivas. Si tú estás positivo, cuando la persona va a orar por un enfermo, Señor, si tú quieres, lo puedes sanar. Nosotros creemos que en el nombre de Jesús tú lo puedes hacer. No se sana ni un gato. No se sana un gato, se sana. Es así. Usted cuando va a orar por un enfermo, usted tiene que creer que Dios lo va a hacer. Es simplemente usted creer, porque para Dios no hay nada imposible. Nosotros sí tenemos nuestras limitaciones, pero para Dios no. A mí me dio el COVID. A mí me dio una artritis severa. Yo estuve de cama casi 4 meses. Me estuve arrastrando por ahí. Mi esposa tenía que bañarme y vestirme, ayudarme a vestirme. Ella tuvo que estar conmigo. A los 4 meses bajé aquí la escalera, con 2 bastones bajé para la iglesia. Los hermanos me miraban, en vez de darme alegría por verme, le daba pena porque me veían que había rebajado 33 libras o 32 libras. Flaco. Lo que daba era pena. Pero cuando yo entré por esa puerta, una de las hermanas, usada por el Espíritu Santo, dijo: pastor, el Señor me dice que suelte los bastones. Hermano, yo no lo pensé 2 veces. Yo boté los bastones. Y desde ese día, el Señor comenzó a perfeccionar la obra en mi vida. Para Él sea la gloria. Por eso le tenemos que decirle, aleluya, que nosotros tenemos que tener una actitud positiva 24/7. Aunque tú veas lo contrario. Cuando el Señor Jesucristo estaba en la embarcación, o sea, andando por las aguas para llegar a la embarcación, los discípulos estaban ¿qué? Temblando de miedo, porque las aguas se metían en la embarcación. Pero cuando ellos vieron a Jesús caminar por las aguas, dijeron: ¡un fantasma!
Hello. Hermano, a veces nosotros vemos fantasmas donde no los hay. Las situaciones, aleluya, vemos los fantasmas, no vemos el milagro que está detrás del fantasma. Porque el milagro está ahí. Lo que hay que es creerle a Dios, confiar en Dios. 3 cosas que yo siempre he dicho. Yo, Ariel Vale, siempre he dicho. Hay 3 cosas fundamentales cuando usted va a orar por el enfermo. Que usted que ora por él, lo crea. Que el enfermo lo crea que lo va a recibir. Y tercero, que sea la voluntad de Dios. ¿Y qué dice la Biblia? Si es lo que quiere que todos estemos sanos. Él no quiere que estemos enfermos. Dice, por su llaga fuimos nosotros curados y en su herida fueron llevadas nuestras enfermedades. Él lo declaró ya. Nosotros tenemos que recibirlo. ¿Que nos enfermamos? Seguro que sí. A veces Dios permite las pruebas. Pero si recibo lo bueno, ¿por qué no voy a recibir el día malo? Si la Biblia en Efesios capítulo 6, tenemos que prepararnos para el día malo. Porque viene. Ahí que tú vas a brillar como el oro. Ahí es donde tú le vas a demostrar al Señor, aleluya, que tú le sirvas a Él en las buenas y en las malas. Como a Job, dice el Señor. En las buenas y en las malas. Pues le voy a servir a Dios de balde, simplemente cuando me dé lo bueno y cuando venga lo malo, no, lo voy a dejar. No. Pero yo tengo que creerle a Dios. Creerle a Dios significa, aleluya, ver todo positivo aunque tú veas todo negativo. Eso significa. Que sí que hay 3 cosas que son importantes. ¿Qué? Las habilidades. Un corazón que apasionado y una actitud positiva. Aquí no importa los talentos, porque aquí está hablando, aleluya, los jugadores en el equipo. Segundo, tienen generalmente un espíritu dispuesto. Y las personas son con actitudes negativas, tienden a ser llaneros solitarios, o sea, les gusta estar solos, se marginan, y el Señor, por lo tanto, no lleva, aleluya, a realizar una actitud positiva porque siempre está aparte. No, hermanos, relaciónense con los demás, los hermanos de la iglesia, porque esa persona que es positiva en la iglesia, te pégase de esa persona. ¿Por qué los discípulos se pegaban al lado de Jesús? Porque Jesús siempre estaba positivo. Por eso vencieron. Lucharon, vencieron las adversidades, vive Jesús. La página 36, perdón. Pregunta. 41. Todavía faltan 10 minutos. 9 minutos faltan. 9 minutos. Ok. Página 36. El desprenderse de esos individuos puede perjudicar al equipo a corto plazo, pero no a largo plazo. Tienes que recordar que los jugadores estrellas con una mala actitud son una carga constante para todos los demás. El precio que pagas por un rendimiento es una constante agitación. Los individuos con actitudes negativas no pueden hacer otra cosa que crear tensión a su alrededor. Newman hizo una pausa, respiró profundamente y luego prosiguió. Hay otra gran razón para mostrarles la puerta. Son un mal ejemplo para todos los demás en el equipo. Si toleras a la persona negativa por causa de sus habilidades, los otros se van a contagiar de sus malos hábitos. He visto cómo la mala actitud de una persona se extiende como un cáncer por toda la oficina. Eso es verdad, reconocí. Cuando estaba en los estudios de licenciatura, hice prácticas en un banco durante un verano. Estaba entusiasmado de estar allí, pero había allí un hombre que lo criticaba todo. No paraba de hablar sobre los errores que la dirección del banco estaba cometiendo. No pasó mucho tiempo sin que terminara faltando al trabajo. Pensaba que quizás después de todo no le convenía estar trabajando allí. Eso es exactamente lo que sucede, dijo Newman.
Esas personas propagan el síndrome de que las cosas son mejores en otras partes. ¿Te acuerdas del agujero debajo de la cerca que tuve que rellenar cuando pasamos por el prado allá en mi hacienda? Sí, claro que lo recuerdo, dije. Pues bien, la oveja que abrió el agujero es la mejor que tengo. Ella tenía la lana más bonita de todas las ovejas y era la más fuerte de todas. Su único problema era la mala actitud. Yo no sabía que una abeja podía tener una mala actitud, dije riendo. Pues te lo puedes creer. Siempre andaba golpeando con la cabeza a las más jóvenes para que supieran quién era el jefe. Lo que era peor, buscaba la manera de salirse del redil. Siempre andaba buscando cómo pasarse al prado del vecino. Tengo algunos de los mejores prados de la zona montañosa de Texas, pero ella siempre pensaba que el pasto era más verde en el otro lado de la cerca. Yo sabía que tendría que hacer algo con ella cuando las más jóvenes empezaban a imitarla abriendo agujeros por debajo de la cerca. Me habría gustado que hubiera disfrutado de todo lo que yo tenía preparado para ella, pero nunca estaba contenta con lo que tenía. Amén. Hoy en día, eso pasa en todas las iglesias. Hay ovejas que a veces ven mejores en otros sitios y han caído en falsas doctrinas, falsas enseñanzas. 4 puntos importantes. En la página 36 dice, ¿no sería mejor ayudar a esa persona a desarrollar una actitud más positiva? O sea, esa persona que tenía esa actitud negativa, pues había que enseñarle cosas positivas. Y Newman le da 4 razones. Eso viene en el examen como mancha de plátano. Aleluya. 4 razones para salir de una oveja con una mala actitud dentro de las mismas iglesias. No, le dice Newman, porque las personas con una actitud negativa no tienen un corazón dispuesto a aprender. ¿No? Por más que tú le pongas las situaciones, lo más lindo que lo pongas lo mejor, siempre tiene una mala actitud y tú no la vas a poder cambiar, porque ya tiene su forma de pensar. Dios tiene que bregar con esa persona. Dice el Señor. No, porque las personas con actitud negativa no tienen un corazón dispuesto. Y de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Es lo que enseña la palabra. Es decir, que tu corazón tiene que aprender a tener esa disposición. 2, dice, el desprenderte de esos individuos puede perjudicar al equipo a corto plazo, pero no a largo plazo. Es decir, que a corto plazo acaba con todo. Dice, tienes que recordar que los jugadores estrellas con una mala actitud son una carga constante para todos los demás. Es decir, que esa persona que tiene esa mala actitud va a ser una carga. ¿Por qué? Porque tú como hermano en la fe lo quieres ayudar y tú te acercas a él, pero entonces él no acepta lo que tú estás diciendo y nunca va a estar conforme, por más que tú trates de ayudarlo. Uno trata, como pastor de ovejas, yo, pastor, personalmente me he tropezado con personas con esas malas actitudes y he tenido que lidiar con la persona, pero al fin y al cabo he tenido que dejarla que camine sola y reciba que cantazos para que aprenda, porque el camino es lo que nos va a enseñar. 3, el precio que pagas por su rendimiento es un constante agitación. O sea, tú tratas de que la persona se esfuerce, pero tú también te estás gastando por tratar de que esa persona que se someta, ayude, sea fortalecida, pero no quiere. Entonces, lo que estás gastando tus energías. Esa es la tercera.
Los individuos con actitudes negativas no saben hacer otra cosa que crear tensión a su alrededor. Y 4, hay otra gran razón para mostrarles la puerta. O sea, para decir, vete por ahí. Le digo, son un mal ejemplo para todos los demás en el equipo. ¿Quién de los 12 discípulos era un mal ejemplo? Judas. Él era el mal ejemplo. Ellos veían, y la escritura lo dice, que él sacaba de las ofrendas, porque él era el tesorero. Y la Biblia lo dice. Y eso le costó ¿qué? Que él mismo se sacrificara. Gloria al Señor. ¿Se acabó los minutos? Son las 49. 49 acá. Allá estamos bien. Sí, son las 7:49 acá. Ok. Quiere decir que él dice, eso es exactamente lo que sucede, dijo Newman. Esas personas propagan el síndrome de que las cosas son mejores en otras partes. Usted no ha visto hermanos en la fe de la iglesia que le han dicho, pero aquella iglesia tiene esto, tiene aquello, tiene lo otro. Hello. Si Dios te sembró aquí, un ejemplo, si yo cojo una semilla de gandul y está naciendo y ya tiene como un pie de grande y yo la voy a resembrarla en otro sitio, ¿qué posibilidades tengo que esa matita siga adelante? ¿Quién me da un 100%? Lo puedo dar un 50% de que puede echar para adelante. Pero si Dios te sembró en un sitio, manténgate en ese sitio. ¿Para qué? Para que aprendas todo. Porque es que a veces Dios te permite pasar por el valle de sombra y de muerte. Porque es en el proceso que tú vas a ir aprendiendo. Si tú no tienes un proceso, aleluya, te va a pasar como a Saúl, el rey Saúl. El rey Saúl no tuvo un proceso. Él fue elegido por Dios para ser rey de Israel. Pero él no pasó por los procesos que pasó el rey David. El rey David pasó por la persecución. El rey David pasó donde él te metía en la cueva de Adulán, como mencioné el domingo, y el Señor, y en aquella, el martes, en aquella cueva se juntaron con él los pobres, los necesitados, los que tenían deuda hasta acá arriba, los que tenían situaciones. Pero con esas 400 personas que se juntaron con David, aleluya. Ahora que está tu bueno, hermano. Mi alma te... Con esas 400 personas que estaban bajo la unción del Espíritu, porque se estaban sometiendo a David, cuando todavía no era rey, pero era el ungido. Era el ungido. Y como era el ungido, el que Dios había escogido, aquellos 400 hombres se convirtieron en los líderes, se convirtieron en los valientes de David. Atán Samaya, más. Aleluya. Nosotros tenemos que entender que esto no son las cualidades, las actitudes negativas. En lo que tú estés positivo, tienes que tener un corazón dispuesto y apasionado por la obra. Tienes que tener una buena actitud. Aleluya. Porque eso es lo que nos va a dar la victoria en, gloria al Señor, en nuestras vidas. Hasta aquí lo voy a dejar, gloria al Señor, pero hay presencia de Dios, aleluya. Y cuando yo siento presencia, suelto lo que Dios me da. Mi alma te alaba. Dios los bendiga para adelante y para el cielo. Aleluya. Así es la operación. Nos vemos.